Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. Bueno, pues octavo programa ya, octava entrega del plan, el plan dejar de fumar en esta aventura de crear un plan, que poco a poco vamos avanzando en ello y poco a poco vamos consiguiendo, pero seguimos en la parte teórica, pero como siempre nos presentamos antes de empezar, pues dos hermanos viciosos, el mayor y el pequeño, así que siempre empieza el mayor. Cuéntanos quién eres. Pues buenas tardes, soy Javier Vicioso, tengo 50 años, vivo en León. Tengo una inmobiliaria y tengo 33 años de experiencia fumando. ¿Por qué fumo? Pues digo, en todos los programas, ya ni me acuerdo y pura adicción. ¿Por qué quiero dejar de fumar? Pues nada más ahora con lo que ha pasado, pues todavía un motivo a mayores. Físicamente pues ya no estaba bien, ya lo venía avisando, como bien sabéis, en anteriores programas y esto me lo ha ratificado. ¿Por qué no lo he dejado hasta ahora? Porque no he sido capaz, no hay más explicación, no hay que buscar ni excusas ni nada, no he sido capaz de mantenerme en el tiempo y he vuelto. Eso es. Y ahora el hermano pequeño. Mi nombre es Jorge Vicioso, yo vivo en Malta, aunque soy de León, soy guía turístico y bueno, pues 30 años fumando el cigarrito que bueno, pues no tenía idea de dejar hasta que mi hermano pues dijo que él quería dejarlo y digo, pues yo ahí apoyo a muerte y pelota al palo con lo del apoyo a muerte porque es el primer programa post-infarto, así que ahora hay que tomársela ya muy en serio, pero seguimos en la parte teórica, tenemos que seguir viendo contenido teórico antes de pasar a la parte práctica. Nos quedan un par de programas de lo que es teoría, pero necesitamos seguir dándole. Yo fumo por resignación, yo creo, ya me veía fumando el resto de mis días, pero bueno, la verdad es que sin tener una gran motivación, de momento cada día tengo más. Lo de ir formándose y estudiando y leyendo cosas y teniendo recursos, yo me veo con más fuerza, porque antes casi era pues cuestión de fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad es un escudo. O sea, al final recibes golpes y cuando se te rompe el escudo, pues al final te vence. Pero con motivación, que es lo que me está dando todo lo que estamos viendo, pues la motivación es una espada. Son herramientas que te dan para poder pelear contra ese enemigo de la nicotina. Y cada vez como veo más herramientas, aunque todavía no las hemos emitido, pues iremos viendo cómo se forja el plan. Pero es que nos habíamos quedado en estos días analizando pues los pasos básicos de conocer al enemigo. El famoso libro del Sun Tzu del arte de la guerra, pues como nos decía que había que conocer bien al enemigo y conocernos bien a nosotros mismos, hemos trabajado mucho en conocer al enemigo, la industria tabacalera, la nicotina, es su arma y cómo nos afecta, cómo desregula. Estuvimos el penúltimo programa pues viendo cómo desregula el cerebro, los neurotransmisores, y ahora vamos a entender por qué en ese momento en el que dejamos la nicotina y se desregulan esos neurotransmisores de nuevo, pues qué síntomas producen, que es el tema que vamos a tratar hoy. Los síntomas de la abstinencia. Hay muchos síntomas dentro de lo que es las primeras semanas. Digamos que hay como diferentes hitos en ese momento de que vas dejando de fumar y por lo que he leído y he visto pasa como en el embarazo. Y cuando tienes un niño, que te dicen, no, los primeros meses, los 3 primeros son los peores, y luego pasan los 3 primeros y lo dicen, no. Luego es que hay momentos críticos entre el tercero y el sexto, y luego hay otros momentos críticos y se va complicando. Entonces lo mejor, el plan principalmente va a ser crear hábitos desde el principio para poder tener armas por las que luchar y prever determinados síntomas. Pero bueno, los síntomas que vamos a ver no se van a dar todos a la vez. Uno se puede ver pues en las primeras 2 semanas o 4 se te pueden dar en las primeras semanas, otro se te puede dar al año y otro a los 3 años. Entonces, por eso hay que estar preparados para cualquier situación. Muchos de ellos, los que estamos a tratar hoy, son los que se suelen dar en el momento que retiras la nicotina. Entonces, bueno, pues hemos visto en anteriores programas más o menos cuáles eran, pero vamos a volver a tratarlos en este primer vídeo. Y vamos a ir independientemente uno a uno, pues tratándolas, y tú si quieres me dices pues cuáles has tenido en tus otros periodos de tus otros intentos de dejar de fumar y cuáles no, así vamos viendo un poco pues qué es exactamente eso que nos ha pasado, le vamos a dar sentido y por qué nos ha pasado. ¿Vamos al primer vídeo? Perfecto. Venga, vamos allá. Ya sabemos que los síntomas a corto plazo a los que nos vamos a enfrentar al dejar la nicotina y afrontar el síndrome de abstinencia son irritabilidad, ansiedad, depresión, falta de concentración, apetito, insomnio, tos, congestión, frustración e incluso soledad. ¿Pero por qué? Para responder a esa pregunta debemos analizar individualmente cada uno de ellos.
Empezando por la irritabilidad. Es una respuesta emocional caracterizada por la facilidad para enojarse o molestarse. Al dejar de fumar, la irritabilidad puede ser uno de los síntomas de abstinencia de la nicotina, manifestándose como una menor tolerancia a la frustración, impaciencia y reacciones más intensas a situaciones cotidianas. Las razones por las que la irritabilidad suele ser un síntoma de la abstinencia al dejar de fumar son, entre otras, la desregulación de neurotransmisores. La interrupción del suministro regular de nicotina puede llevar a la desregulación temporal de los neurotransmisores en el cerebro, especialmente de la dopamina, lo que puede afectar al equilibrio emocional y a provocar irritabilidad. La nicotina también tiene efectos sobre la respuesta del cuerpo al estrés, y la retirada de la nicotina puede hacer que el cuerpo reaccione de una forma más intensa al estrés, lo que contribuye a la irritabilidad. La nicotina actúa como un estimulante del sistema nervioso, y al dejar de fumar, el sistema nervioso tiene que ajustarse a la falta de ese estimulante, y este proceso de adaptación puede generar irritabilidad. Los cambios en la rutina y hábitos hacen que fumar a menudo se asocie con actividades cotidianas y situaciones específicas. Al dejar de fumar puede haber un sentimiento de pérdida de rutina y de hábitos, lo que también puede contribuir a esa irritabilidad. En resumen, al dejar de fumar se produce una retirada de la nicotina y el cuerpo necesita tiempo para adaptarse a la nueva situación, por lo que será de gran ayuda ayudarle produciendo dopamina de forma natural que nos ayudará a combatir la irritabilidad. Yo digo, este programa seguramente va a ser larguito, porque vamos a analizar cada uno de ellos y a entender sobre todo porque es importante no dar por hecho que sabemos qué es la irritabilidad o sabemos qué es la depresión o el apetito, porque igual tenemos una definición que no es la adecuada, la que no se ajusta a los síntomas de abstinencia, y podemos tener ansiedad cuando nosotros pensamos que tenemos irritabilidad. Como no sepas exactamente lo que te está dando, vas a utilizar unas herramientas que no te van a ayudar a hacer eso. Entonces, bueno, ¿tú te has sentido irritable cuando has dejado de fumar en otras ocasiones? Sí, hombre, obviamente. Lo que pasa es que viene producida, yo creo que por la ansiedad, la irritabilidad, ¿vale? Pero claro, te sientes mucho más irritable. Llega un momento en el que contestas a cualquier persona que tienes cerca, si no estás mucho, pues sí que es cierto que es uno de los síntomas más frecuentes. Bueno, pues eso es lo que parte de lo que trabajaremos, entender cómo se prevé esa irritabilidad y qué rutinas hay que generar para evitarlas. Bueno, como esto va a ser largo, yo creo que la irritabilidad es mi top 1 de síntomas de abstinencia, pero vamos a analizar el siguiente, que sería la ansiedad, y vamos entendiendo por qué se produce esa ansiedad, ¿vale? Perfecto. La ansiedad es una de las respuestas emocionales más generalizadas, caracterizada por la preocupación, el nerviosismo o tensión. Al dejar de fumar, la ansiedad puede surgir debido a la falta de nicotina y los cambios en la química cerebral. Puede manifestarse como pensamientos inquietantes, sensación de inquietud y tensión muscular. Es un síntoma común de la abstinencia al dejar de fumar, y esto se debe a varios factores fisiológicos y psicológicos relacionados con la dependencia a la nicotina. Entre otras razones hablaríamos de los efectos sobre la dopamina y otros neurotransmisores. Como ya hemos visto, la nicotina estimula la liberación de dopamina en el cerebro, que es un neurotransmisor asociado también con la sensación de placer y bienestar. La disminución repentina de la nicotina puede afectar a los niveles de dopamina, lo que contribuye a cambios en el estado de ánimo y la ansiedad. Al mismo tiempo se produce una desregulación de la serotonina. La nicotina también puede influir en la regulación de la serotonina, que es otro neurotransmisor relacionado con el estado de ánimo. La interrupción en el suministro de nicotina puede desregular temporalmente los niveles de serotonina, contribuyendo a la ansiedad. También se puede producir como una respuesta al estrés. La nicotina tiene efectos sobre la respuesta del cuerpo al estrés, y su ausencia puede hacer que el cuerpo reaccione de manera más intensa a situaciones estresantes, generando o exacerbando la ansiedad. Hablamos también de hábitos y asociaciones. Fumar a menudo está asociado con ciertos hábitos y situaciones. Al dejar de fumar puede haber una sensación de pérdida de esos rituales, lo que contribuye a la ansiedad en situaciones específicas. Hablaríamos también de los síntomas físicos de la abstinencia. Los síntomas físicos de la abstinencia, como la irritabilidad y la dificultad para concentrarse, pueden contribuir a un aumento generalizado en el estrés y la ansiedad. Y finalmente hablaríamos de mecanismos de afrontamiento. Algunas personas utilizan el tabaco como un mecanismo de afrontamiento para lidiar con el estrés o la ansiedad. Al dejar de fumar, se enfrentan a la tarea de encontrar nuevas formas de poder hacer frente a estas emociones. En resumen, al dejar de fumar se produce una retirada de la nicotina y el cuerpo necesita tiempo para adaptarse a la nueva situación, por lo que será de gran ayuda colaborar produciendo dopamina y serotonina de forma natural, que nos ayudará a combatir la ansiedad.
Claro, es lo que veníamos diciendo de anteriores programas. Es decir, el cerebro manda el mensaje, pero como no hay mensajeros para mandarlos, pues ahí es cuando empiezan los problemas. Si tú, por ejemplo, estás acostumbrado a estar nervioso y fumar, en el momento que dejas de fumar, estás nervioso, te falta lo que utilizaban. Entonces, si no tienes motivación, si no tienes espada para luchar con eso, solo tienes escudo, la fuerza de voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Que el día bueno que estás nervioso, pues bueno, usas el escudo. A la que te pasan 3 o 4 cosas, el escudo ya no recibe más golpes y te enciendes el cigarro. Por eso es la diferencia en que decíamos, cuando dejas de fumar solo tienes 2 caminos. O vas camino a la recuperación o vas camino a la recaída. Y todo eso depende si estás utilizando motivación y estás añadiendo cosas nuevas, si estás utilizando el arma para atacar o simplemente estás utilizando el escudo para defender. El escudo antes o después te deja tirado y veremos que es muy fácil ver si luego, una vez que ya dejamos de fumar, estamos haciendo las cosas bien o las cosas mal, en función de que nosotros, sinceramente, al final del día analicemos si estamos haciendo algo nuevo para que el día siguiente sea mejor o simplemente estamos tirando de escudo. El hecho de la ansiedad, yo no lo he notado tanto personalmente en otros intentos. ¿Tú cómo lo has visto? Yo sí, es igual que dices tú lo de la irritabilidad. Para mí, debido a que yo soy una persona, aunque soy muy tranquilote, sí es cierto que soy muy, muy nervioso en ese aspecto. Entonces, para mí ese es el aspecto más duro, el tema de la ansiedad. Mira, cada uno somos distintos. Es otra de las claves, porque lo que no puede haber un plan para dejar de fumar para todos. Es decir, porque cada uno sabe y se conoce a sí mismo, que es lo que decíamos en la otra parte de lo del libro de la guerra. Conocernos a nosotros mismos no es conocernos como raza humana, es conocerte individualmente a ti y ves qué sitios son los que tú tienes más luces y donde tienes más sombras. Y mis luces no son las luces de mi hermano, ni las sombras de mi hermano son las mías. Por eso veremos que el plan se personifica para cada persona y que, lógicamente, cada uno tendrá que trabajar más en las sombras que tiene. Pero bueno, insisto que todos estos síntomas que vamos a ver no se van a dar todos a la vez, pero tenemos que estar preparados para que, si el enemigo nos va a atacar, saber con qué armas, si nos va a atacar por tierra, por mar o nos va a atacar por aire, y dentro de que nos ataque por aire, por tierra o por mar, saber qué armas va a utilizar. Entonces, la siguiente es la depresión. La depresión es otro síntoma emocional que puede experimentarse durante la abstinencia de nicotina. Puede manifestarse como sentimientos persistentes de tristeza, pérdida de interés en actividades que solían ser placenteras, cambios en el apetito y el sueño, falta de energía y concentración, entre otros síntomas. Estas son algunas razones por las cuales la depresión puede ser un síntoma durante la abstinencia al dejar de fumar. Alteraciones en los neurotransmisores. Como ya hemos visto, la nicotina presente en los productos del tabaco afecta la liberación de neurotransmisores en el cerebro, incluyendo la dopamina y la serotonina, que están involucradas en la regulación del estado de ánimo. Al dejar de fumar se produce una disminución abrupta de la nicotina, lo que puede desencadenar en desequilibrios en estos neurotransmisores y su contribución a la depresión. En relación a la respuesta al estrés, fumar a menudo se asocia con la gestión del estrés para algunas personas. Al dejar de fumar se enfrentan a situaciones estresantes sin el mecanismo de afrontamiento del tabaco, lo que puede aumentar la susceptibilidad a la depresión. También hemos hablado de los cambios en la función cerebral. La nicotina tiene efectos directos y la retirada puede provocar cambios temporales en la actividad cerebral que afectan al estado de ánimo y a la función cognitiva. Del mismo modo, los síntomas de abstinencia, los síntomas físicos y emocionales, como irritabilidad o falta de concentración, insomnio y ansiedad, pueden contribuir a la aparición de la depresión. Insistiendo en los hábitos y asociaciones, fumar a menudo está vinculado con ciertos hábitos y situaciones. Al dejar de fumar, algunas personas pueden experimentar la pérdida de estos rituales, lo que puede afectar a su bienestar emocional y contribuir a la depresión. La adaptación a las nuevas emociones también estarían vinculadas, porque al dejar de fumar, las personas pueden experimentar una gama más amplia de emociones, incluyendo la tristeza y la melancolía, a medida que se adaptan a la vida sin la influencia de la nicotina. Y los factores psicosociales, ya que la decisión de dejar de fumar a menudo implica cambios en la rutina diaria y en la vida social. Como ya hemos comentado, la adaptación a estos cambios puede generar estrés adicional y contribuir a la depresión. Es importante destacar que la depresión experimentada durante la abstinencia al dejar de fumar tiende a ser temporal y suele mejorar con el tiempo, a medida que el cuerpo y la mente se adaptan a la falta de nicotina, por lo que será de gran ayuda promover la producción de dopamina y serotonina de forma natural para combatir la depresión.
Es parte de lo que veíamos. ¿Por qué viene la depresión? Viene por muchos factores, pero el principal prácticamente viene de inicio y es en función de cómo te despides del tabaco. Decíamos alguna vez en algún otro programa si es simplemente el funeral de que he perdido un amigo y no sé cuántos o no sé qué, ya esa línea está marcando, pues que como te vas a tener que quitar cosas, porque vas a ver enseguida que no puedes hacerlas sin fumar, porque te crea una sensación mucho peor, pues la sensación es que te sigues quitando cosas y que no solo has perdido al amigo, sino que ya no puedes hacer esto y no puedes hacer esto y no puedes hacer esto. Por eso esa tendencia de entender y de estar motivado, tirar de la fuerza de voluntad es muy diferente en cuanto a las reacciones que vas a tener. Veremos que tendremos formas de poder evitar esos aspectos, pero que luego ya va a depender de cada uno que las trabajemos o no. Así que bueno, ¿tú te has sentido alguna vez deprimido en esos momentos de dejar de fumar? Triste. No, a ver, eso ya ahí sí que es todavía más particular en cada persona. Si una persona de por sí tiende a ser depresiva, va a ser mucho más sencillo. Si la persona es más activa, etcétera, lo que va a irse es no tanto a la depresión, sino a la irritabilidad o bien a la ansiedad. Ahí son aspectos independientes. Sí es cierto que te puede modificar tema de sueño, etcétera, pero yo al menos en mi caso el tema depresión va casi, cuando puede llegar esos momentos, te salta enseguida la irritabilidad o te salta otra cosa, en mi caso. Ten en cuenta que nosotros hablamos hasta donde conocemos. Yo no sé cuál es el tiempo máximo de tiempo que has estado sin fumar, pero la decisión que se te va a tomar esta vez no es para dejar de fumar 6 meses, sino para toda la vida. Después te digo que aunque hay síntomas que crees que no has tenido o que no has pasado, seguramente con el tiempo te vendrán. Entonces, pues el tema es que cuando te han venido y te han venido fuerte, has vuelto a fumar. Entonces, siempre hemos vuelto a rozar por una razón. Es decir, ha sido la fiesta familiar, la boda de no sé cuántos, o el estrés, máximo estrés y tal. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es que lo que hemos hecho no ha funcionado hasta ahora. Entonces, como no sabemos qué hay después de esa línea para allá, no podemos, lógicamente, no estar preparados para lo que va a pasar de esa línea para allá. Entonces, hay que tener en cuenta que nos podemos ver con cosas que no hemos podido ver hasta ahora, que no podemos vivir, porque la experiencia solo se tiene cuando se hace, si no simplemente pues es más complicado. Pero bueno, después de la depresión, si no me equivoco, vamos por la falta de concentración, que sería el siguiente, ¿no? Efectivamente. Pues venga, vamos para allá. La falta de concentración, también conocida como déficit de atención, se refiere a la dificultad para concentrarse en una tarea específica o mantener la atención durante un periodo prolongado. Puede manifestarse de diversas maneras, incluyendo distracción, olvido, impulsividad o dificultad para organizarse. Las causas de la falta de atención pueden ser multifactoriales y pueden involucrar factores genéticos, neurobiológicos y ambientales. Pero relacionado con la retirada del tabaco, podemos hablar de algunos puntos interesantes como las disfunciones en la dopamina. Como hemos visto anteriormente, la dopamina es un neurotransmisor clave en la regulación de la atención y el estado de alerta. Desbalances en los niveles de dopamina pueden contribuir a problemas de atención. Aquí hablaríamos también de las alteraciones en la noradrenalina. Al igual que la dopamina, la noradrenalina es otro neurotransmisor que desempeña un papel fundamental en la atención y la concentración. Disfunciones en el sistema noradrenérgico pueden estar asociadas con dificultades en la atención. También hay que tener en cuenta el efecto en la acetilcolina. La nicotina también afecta a la acetilcolina, otro neurotransmisor importante en la función cognitiva. La nicotina actúa como un agonista de la acetilcolina, lo que significa que estimula la actividad de este neurotransmisor. Cuando se deja de fumar, la falta de nicotina puede resultar en una disminución de la actividad de la acetilcolina, lo que afecta a la concentración y a la memoria. Cuando se retira la nicotina, el cerebro necesita tiempo para ajustarse y restaurar el equilibrio neuroquímico, lo que puede contribuir a la falta de concentración. Y el efecto psicológico. Además de los aspectos neuroquímicos, el hábito de fumar a menudo se asocia con ciertos rituales y actividades diarias. La falta de nicotina puede dejar a la persona sin estos rituales que considera familiares, lo que puede contribuir a la sensación de falta de concentración y de ansiedad. Es que llueve sobre los mismos puntos. Es decir, neurotransmisores. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes. La nicotina es un virus que se instala en el cerebro y que lógicamente te lo descojona todo. Por eso el champis, el principal aporte es de dopamina, porque está intentando pelear con eso que le has quitado tú de la nicotina. Champis, por ejemplo, no sé si para que no lo conocéis, es una de las medicaciones que hay, la de Pfizer, de dejar de fumar. Entonces,
ahí es donde le vamos a ir poniendo sentido pues, a todo el camino que hemos hecho hasta ahora. Y a mí sí, por ejemplo, sí me afecta mucho la falta de concentración, sobre todo cuando estoy en el ordenador, que quizás es cuando más fumo, quizá no seguro es cuando más fumo, y noto que me cuesta centrar. Entonces veremos un poco esas formas que hay de pelear contra la falta de concentración. ¿A ti te afecta el...? Es también una de las cosas que más afecta, ¿vale? Al menos en mi caso, la concentración es importante y si estás pensando en tengo que pasar este momento, olvídate, es preferible parar, corta, haz algo y claro, eso supone como apenas fumo, pues sí que se repite durante muchas veces. Se me ha repetido durante muchas veces, entonces intentar llegar a hacer un trabajo medio largo es complicado. Es complicado y ese es otro de los puntos duros que hay que pasar. El siguiente es uno de los que habitualmente más comunes se ven en los comentarios, en los foros, en los otros, que es algo que va vinculado, o casi que se vincula de forma mecánica, aunque no tendría por qué ser así, pero se vincula, que es ganar peso cuando dejas de fumar, porque sientes más apetito. Así que el siguiente que nos toca es el apetito. La nicotina tiene efectos también en el sistema nervioso, incluyendo la capacidad de suprimir el apetito y aumentar la tasa metabólica. Al dejar de fumar, se produce una retirada de la nicotina y el cuerpo debe adaptarse a esa ausencia. Cuando una persona deja de fumar, puede experimentar cambios en el apetito debido a varios motivos. La nicotina tiene un efecto estimulante en el metabolismo y puede aumentar la velocidad con la que el cuerpo quema calorías. Cuando se deja de fumar, algunos individuos pueden experimentar una disminución temporal en la tasa metabólica, lo que puede influir en el apetito y en el peso corporal. El segundo volvería a relacionarlo con la dopamina. La nicotina aumenta la liberación de dopamina en el cerebro, que ya hemos visto que es un neurotransmisor asociado con la recompensa y el placer. Al dejar de fumar, la falta de nicotina puede resultar en una disminución de la liberación de dopamina, lo que podría afectar al sistema de recompensas y el placer asociado con comer. Esto puede llevar a cambios en los patrones alimenticios. El tercero sería la compensación oral. Muchas personas que dejan de fumar experimentan un aumento del deseo del comer o la necesidad de tener algo en la boca como una forma de compensar la falta del cigarrillo. Es por eso que se tiende a buscar alternativas como chicles, caramelos o snacks para satisfacer esa necesidad. El cuarto estaría relacionado con el cambio de rutinas. Fumar a menudo está asociado con ciertos rituales diarios, como tomar un descanso para fumar después de una comida, y al dejar de fumar las personas pueden sentir un vacío en esas rutinas y buscar compensar con la comida. El quinto sería estrés y ansiedad. La abstinencia a la nicotina puede provocar estrés y ansiedad en algunos individuos y en respuesta a estas emociones, algunas personas pueden recurrir a la comida como una forma de afrontamiento. Y finalmente los cambios en las papilas gustativas. Dejar de fumar puede alterar la papila gustativa y mejorar la capacidad de percibir los sabores. Esto puede hacer que los alimentos sean más apetecibles y llevar a un aumento en el consumo de alimentos. Todas las cosas que como no las prepares, pues claro, si te va entrando hambre y tal, y tienes fosquitos, pues te hinchas a fosquitos y luego realmente tampoco estás haciendo la situación. Es verdad que uno de los beneficios de dejar de fumar a medio plazo, más bien corto, es recuperar el olfato y el gusto. Entonces, si todo te sabe más rico, estás teniendo más hambre, pues puedes entocinar ahí hasta el infinito y más allá. Pero bueno, veremos también cómo preparar eso para tener determinados elementos que nos van a ayudar a poder picar incluso y que no nos suponga subir 10 kilos o 15 kilos, que eso tampoco lo queremos. Pero personalmente, pues como yo he subido y bajado mucho de peso, sé que lo del peso lo puedo regular mejor que el tabaco, que no he conseguido dejarlo en 30 años. Pero bueno, cosas que hay que tener en cuenta. Yo siempre suelo ganar peso cuando he intentado dejar de fumar. ¿A ti te ha pasado, no? A ver, yo no lo tomo, eso mismo, volvemos a lo de siempre, es que depende de cada persona. Si la persona es tendente al picoteo entre horas, va a ser más propensa Esto no a tiene nada que coger ver con peso. que la persona, tú habitualmente piques, eso no tiene nada que ver. Eso no te lo induce el cerebro. Esto sí te lo está induciendo el cerebro porque has dejado de fumar. Claro, a ver, yo lo que sí que me ha pasado es un sustituto, ¿vale? Lo que os decíamos siempre de yo necesito tener algo en la mano o algo que esté en la boca funcionando y por eso pues, lo de ponerse el cigarrillo sin encenderlo no es. Y yo, por ejemplo, la última vez pillé dos adicciones, al tabaco, porque volví, y a las pipas, porque todos los días me metía paquete y medio. Pero no es por hambre, en mi caso no ha sido por hambre.
¿vale? Es más por el sustituto. Ahí sí es lo que decía el vídeo de por sustituto. Es que no Pero hablamos de claro, hambre. depende de cada persona. No hablamos de hambre. No se come por hambre. Es la sensación de apetito la que te va a generar el cerebro. Por lo que ha pasado, el cerebro desconecta y hace conexiones que no son las adecuadas. Entonces, igual que un sustituto, dices tú, es que si tengo un cigarro en la mano y no me lo enciendo, no me vale. Porque si no sería una solución. Cojo, tengo un cigarro en la mano y no lo enciendo. Si yo no tengo tentación de encenderlo y lo que necesito es algo en la mano, pues con tener un cigarro apagado valdría. Entonces, hay que entender que no son cosas que tú puedas racionalizar porque el cerebro, que es el que las racionaliza, tiene un virus. Y el virus de la nicotina te está mandando sensaciones que tú no controlas. Si las hubiéramos controlado, insisto, no estaríamos fumando después de 30 años. Entonces, hay que entender que hay que tomarlo, esto hay que tomarlo como información de perdedores. Es decir, cuando tú pierdes varias batallas, o aprendes de tus errores, o seguirás perdiendo batallas. Entonces, por eso hay que analizar cada uno de esos puntos y entender que no es algo que nosotros vayamos a controlar, es algo que se ha desregularizado en el cerebro, que dura 3 semanas en que eso vuelva otra vez a organizarse y luego ya empezarás otra vez a ser el que eras antes de fumar, pero con determinado virus en la cabeza que vas a tener siguiendo el resto de tus vidas. Insisto que esto hay que tomarlo como una enfermedad crónica, que es lo que es. O sea, ya te digo, del propio neurólogo, neumólogo fue un concepto que fue el primero que me metió en la cabeza, el de olvídate de que esto en algún momento tú puedas llevar la vida de un no fumador, porque no va a pasar. Vas a ser exfumador toda tu vida porque el virus va estando ahí. El tema es que con el tiempo las señales que te manda se van alargando y con el tiempo son más fáciles de controlar. Pero eso no quiere decir que sean fáciles de controlar a que no te venga dentro de 3 años el momento de crisis, el momento del entierro, el momento de estrés y que tú vayas, porque tienes el virus ahí que te va a mandar la señal, a pensar que la solución va a ser encenderte el cigarro. Es decir, cuando uno toma la decisión de fumar, tiene un mínimo de 50% de posibilidades de no conseguirlo. Entonces, sobre ese miedo y sobre esas derrotas, tenemos que construir todo este plan. Como lo construyamos sobre la confianza, digo yo que esto va a tener poco tirón. Pero bueno, íbamos por el número 6, insomnio. Ahora toca el insomnio. Pues vamos a por el insomnio. El insomnio. Dejar de fumar puede provocar cambios en el cuerpo que afectan al sueño, ya que el cuerpo está adaptándose a la falta de nicotina y a los cambios en la química cerebral. El insomnio es un síntoma común de la abstinencia a la nicotina debido a diferentes factores. La estimulación del sistema nervioso central. La nicotina actúa como un estimulante del sistema nervioso central y al dejar de fumar, el cuerpo pasa por un proceso de ajuste para adaptarse a la falta de nicotina. Esta adaptación puede llevar a una disminución temporal en la capacidad para relajarse y conciliar el sueño. Cambios en la producción de neurotransmisores. La nicotina afecta a la producción y liberación de varios neurotransmisores, incluyendo la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. Retirar la nicotina supone una fluctuación en estos neurotransmisores que desempeñan un papel clave en la regulación del estado de ánimo, pudiendo producir síntomas como irritabilidad, ansiedad y nerviosismo, que pueden dificultar el descanso nocturno y afectar a la calidad del sueño. El incremento de la frecuencia cardíaca y presión arterial. La nicotina tiene efectos estimulantes en el sistema cardiovascular y la abstinencia puede resultar en un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Estos cambios fisiológicos pueden interferir con la capacidad de relajarse y conciliar el sueño. Alteraciones en la arquitectura del sueño. La interrupción del consumo de nicotina puede llevar a alteraciones en la estructura del sueño, contribuyendo al insomnio y afectando a la arquitectura del sueño, incluyendo la duración y la profundidad de las fases del sueño. Y como respuesta al estrés. La abstinencia a la nicotina puede aumentar los niveles de estrés y ansiedad, lo cual puede tener un impacto negativo en la calidad del sueño. El estrés puede dificultar el proceso de conciliación del sueño y provocar despertares nocturnos. Recuerda que es normal experimentar dificultades para dormir al dejar de fumar, pero con el tiempo y con las estrategias adecuadas, tu sueño debería mejorar. Yo es de las cosas que no sé si me ha afectado antes o no, porque como no duermo, duermo mucho habitualmente, no sé si es que no duermo más o menos por la nicotina, porque soy así, o por qué, porque yo que desde pequeño, incluso mis padres me decían que no dormía mucho. Pero fijaros que hay 3 cosas que ya os adelanto del plan, que esas son inevitables, porque son las 3 que trabajan la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, y una de ellas es descansar bien. Si no descansas bien, es muy difícil la pelea para dejar de fumar, porque
el cuerpo necesita descanso. Pero por adelantarlos hay 3 que vamos a tener que meter en nuestro plan sí o sí. Alimentación equilibrada. Y esto no es por nada de salud ni nada de eso, sino porque para poder generar dopamina, serotonina y noradrenalina se necesitan unos precursores. Y esos precursores vienen de la alimentación. El cuerpo no solo necesita esas sustancias, sino que también necesita cómo formarlas. Es como querer hacer una hoguera y tener el mechero y tener las piedras para meter la madera y no meter madera. Por muchas hogueras que intentes hacer sin madera, no van a arder. Entonces, por eso la alimentación es obligatoria, porque veremos que hay 2 sustancias que se necesitan diariamente en el cuerpo para poder generar esos neurotransmisores. Sin esas sustancias no se pueden generar. Y luego, pues bueno, el otro es el ejercicio. El ejercicio por varios factores. Y hay que buscar qué tipos de ejercicios pueden hacer cada persona, pero esa no es una rutina que hay que meter diaria. Un tipo de ejercicio u otro, pero hay que meterla. Y el descanso. El descanso es algo que hay que trabajar sí o sí, porque hay que descansar bien, sobre todo en las primeras semanas en las que se está dejando de fumar. Entonces veremos en el plan cuáles son las rutinas, los mecanismos para producir un buen descanso, un buen sueño, por lo menos las pautas para poder generarlas. ¿Tú qué? ¿Te afecta el insomnio o no? Como a tiro, pues que ya hace tiempo que me tomo una pastillina para intentar dormir 6 horas seguidas y fuera. O sea, pero bueno, los viciosos no somos de dormir. Claro, hay una cosa que ha cambiado desde que empezamos. Y es que a través del infarto, Javi ya no va a poder utilizar la medicación para dejar de fumar. Entonces es algo que vamos a descartar del programa. Porque una solución, por ejemplo, sería la medicación de dejar de fumar que nos ayude y tal. No podemos contar con ello. Con lo que tenemos que olvidar de eso porque, por lo visto, los tratamientos para dejar de fumar no son compatibles con la medicación que estás tomando después del infarto, ¿no? Nada, totalmente incompatibles. Ni el Champis ni el otro, con lo cual, a ver, de hecho le he intentado dar vueltas, le volví a ver el otro día el prospecto del Champis, el mapamundi del Champis, y nada, claro, sí, ya me han dicho que lo de coger los vehículos no debería de coger el coche, pues imagínate como unas pastillas tan fuertes como pueden ser el Champis o la otra. Ansiedad, frustración, estrés no suelen ser lo mejor para después de un infarto. Pero es que muchas veces lo que te pasa es que te encuentras en calles sin salida. Dices, vale, para el infarto tienes que dejar de fumar, pero el dejar de fumar te genera el estrés, la frustración, la ansiedad que no puedes tener después del infarto. Entonces, ahora te sueltan ahí y apáñate tú. Entonces, bueno, veremos que bueno, para eso precisamente es el plan, para prever ese tipo de cosas. Y aunque hemos hablado mucho de neurotransmisores, hay 3 síntomas que no tienen nada que ver con los neurotransmisores, que son temas físicos o simplemente de acumulación. Y el primero físico que no tiene nada que ver con neurotransmisores es la tos que vamos a ver ahora. La tos puede ser un síntoma de abstinencia a la nicotina debido a varios factores relacionados con el efecto que tiene el tabaquismo en los pulmones y el sistema respiratorio. Cuando una persona deja de fumar y entra en un proceso de abstinencia a la nicotina, pueden experimentar cambios en su sistema respiratorio que contribuyen a la tos debido a diferentes factores como el limpiado de las vías respiratorias. Fumar introduce sustancias irritantes en los pulmones como el alquitrán y otras sustancias químicas. Cuando se deja de fumar, el cuerpo comienza a eliminar estas sustancias a través de un proceso natural de limpieza. La tos es una respuesta del cuerpo para eliminar el exceso de mucosidad y residuos acumulados en las vías respiratorias. Los reactores bronquiales. El sistema respiratorio se adapta a la presencia constante de la nicotina desarrollando una respuesta bronquial. Al dejar de fumar, el cuerpo puede reajustar esta respuesta, lo que puede resultar en un aumento temporal de la tos. La hiperreactividad bronquial. La nicotina tiene efectos sobre la hiperreactividad bronquial, que es una mayor sensibilidad a las vías respiratorias. Al dejar de fumar, el sistema respiratorio puede pasar por un periodo de ajuste, lo que puede desencadenar en episodios de tos. El incremento de la producción de mucosidad. Fumar puede afectar a la producción de mucosidad en los pulmones, y cuando se suspende el consumo de la nicotina, puede haber un aumento inicial en la producción de mucosidad como parte del proceso de limpieza, lo que contribuye también a la tos. Y la recuperación de la función pulmonar. A medida que una persona deja de fumar, los pulmones comienzan a recuperarse. Durante este proceso puede haber un aumento en la tos a medida que el cuerpo trabaja en eliminar las sustancias tóxicas acumuladas.
Limpiar todo lo que hemos estado metiendo al cuerpo durante años como fumadores no es una tarea sencilla ni rápida, y toser es la forma natural del cuerpo para eliminar todas esas toxinas. Así que contar con unos meses de tos es algo a lo que hay que intentar hacerse la idea desde el principio, porque aunque pueda resultar molesto, será algo realmente positivo para nosotros a medio plazo. Es la forma en la que el cuerpo echa las cosas fuera. Te acatarras y con la tos intentas echar. Es que no tiene mucha más defensa. Como no hacemos más que putearle todo lo que podemos. Yo sí que he notado tos. He tenido y tengo tos de fumador, ¿no? Una tos grave mañanera y todo eso, pero sí tienes la tos recurrente que te está llegando ahí. Y sí que yo me acuerdo de otros intentos que es una tos diferente. Es una tos de más de picor de garganta, por ejemplo, en mi caso. Que sabes diferenciar de la que te sale del pulmón que ya tenías antes de ese punto. Pero bueno, es todo dependiendo de lo que tenga que limpiar. Y como a nosotros nos va a tener que limpiar unos cuantos, pues esa tos es con algo con el que hacerse la idea. Y en este caso, que no es una tos negativa como la de fumar, que sabes que te está diciendo que el cuerpo no está pudiendo con ello, sino que el cuerpo está luchando para limpiar. O sea, el objetivo final tiene que ser diferente. ¿Tú te has notado más o menos tos en los intentos de dejar de fumar? O, bueno, teniendo toda la tos que tienes de fumador, no sé yo. Claro, es que para mí en este caso cuando lo he intentado dejar, este es un alivio, porque sigues tosiendo lo que efectivamente es para quitar toda la mierdecilla que te tienes en el pulmón, pero siempre es menor que la que yo ahora mismo tengo. O sea, a ver, las levantadas mías siempre han sido un espectáculo, ¿entiendes? Entonces la tos de fumador que yo tengo, y es uno de los mayores avisos por lo que hemos empezado a hacer todos estos programas, es precisamente la tos. Entonces, cuando los he tenido de dejar de fumar, he seguido teniendo tos, pero siempre en mi caso a disminución. Entonces, hasta es una tos agradable. Vamos, como todos los síntomas de abstinencia, que sobre todo nos vamos a enfrentar a ellos en un tiempo. Es decir, no digo corto, que es otro de las campañas de desinformación no, es muy poquito, y cuando la gente ve que pasa ese tiempo y sigue teniendo esos síntomas, ya le empieza la ansiedad de no voy a poder, si así va a ser el resto de mi vida, esto no tiene sentido, va a estar peor sin fumar que fumando, no sé cuántos, y ya empiezas a negociar con el cerebro que te está diciendo es enciéndetelo, que quiero seguir ganando tu dinerito y quiero seguir teniendo mi dosis. Pero bueno, el siguiente síntoma tampoco tiene que ver con neurotransmisores, porque es otro de los síntomas físicos de este proceso, y es la congestión. La congestión o sensación de nariz tapada puede ser un síntoma de abstinencia a la nicotina debido a varios factores relacionados con los efectos del tabaquismo en el sistema respiratorio. Al dejar de fumar, el cuerpo atraviesa un proceso de ajuste y la congestión puede ser parte de la respuesta del sistema respiratorio a la falta de nicotina por diversas razones, como la vasoconstricción. La nicotina es conocida por tener propiedades vasoconstrictoras, lo que significa que reduce el diámetro de los vasos sanguíneos. Esto incluye los vasos sanguíneos de la mucosidad nasal. Cuando se deja de fumar, los vasos sanguíneos en la nariz se dilatan nuevamente, lo que puede llevar a una sensación de congestión nasal. La reducción de la inflamación. Aunque la nicotina puede tener efectos vasoconstrictores, también tiene propiedades antiinflamatorias. Al dejar de fumar, la inflamación en las vías respiratorias puede aumentar temporalmente, contribuyendo a la congestión. El incremento en la producción de mucosidad. Fumar puede afectar a la producción de la mucosidad en las vías respiratorias. La suspensión del consumo de nicotina puede provocar un aumento temporal en la producción de mucosidad como parte del proceso de limpieza del sistema respiratorio. Este exceso de mucosidad puede contribuir a la sensación de congestión. Los cambios en la función ciliar. Los cilios son pequeñas estructuras en las vías respiratorias que ayudan a eliminar la mucosidad y las partículas extrañas. Fumar puede afectar la función ciliar y al dejar de fumar, la función ciliar puede mejorar, lo que lleva habitualmente a un aumento inicial en la congestión mientras el sistema respiratorio se ajusta. Y efectivamente el reajuste del sistema respiratorio. La suspensión del consumo de nicotina puede provocar un reajuste general en el sistema nervioso, incluyendo la regulación de la humedad y la producción de mucosidad. Este reajuste puede contribuir a la congestión temporal. Como en los síntomas anteriores, es importante señalar que estos síntomas de abstinencia son generalmente temporales y tienden a disminuir con el tiempo a medida que el cuerpo se adapta a la falta de nicotina.
Es otra es que la visita del neumólogo de León dio para mucho, porque claro, ya me pillaba a mí con intención cero de dejar de fumar y él con mucha intención de que deje de fumar. Entonces, como simplemente le estaba metiendo un poco en compromiso. Y esa parte es otra de las que me dijo es que la gente deja de fumar y al día siguiente, a la semana, se espera sentir mejor. Y cuando eso no pasa, dice, oye, ¿por qué no pasa? Porque lo hemos dicho ya en el programa. El primero, cuando dejas de fumar, el cuerpo enferma, va para atrás, para luego ir para adelante. Es como cuando no tienes ningún fondo físico y te pones a hacer deporte. O sea, dolores, agujetas, te ahogas enseguida. Es decir, es un proceso en el que el cuerpo tiene que echar un poco para atrás para luego poder echar para adelante. Y ya os digo, luego hay una tercera causa que no tiene nada que ver con el tema de neurotransmisores, pero volvemos otra vez a neurotransmisores porque nos toca la siguiente después de la congestión, que es la frustración. La frustración es una respuesta emocional común que experimentamos cuando tenemos un deseo, una necesidad o un impulso y no logramos satisfacerlo. Cuando una persona se enfrenta a la abstinencia de nicotina, podemos llegar a sentir ira, molestia, decepción e incluso un estado de vacío no saciado por diversas razones, como el cambio en los niveles de neurotransmisores. La nicotina afecta la liberación de neurotransmisores en el cerebro, incluyendo la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, que están implicados en la regulación del estado de ánimo y la respuesta al estrés. La suspensión de la nicotina puede resultar en fluctuaciones en estos neurotransmisores, lo que contribuye a cambios en el estado de ánimo, incluyendo la frustración. La respuesta al estrés. Fumar a menudo se asocia con la gestión del estrés y la regulación emocional. Cuando una persona deja de fumar, puede experimentar un aumento en los niveles de estrés y la falta de nicotina puede afectar su capacidad para lidiar con situaciones frustrantes. Los hábitos y rituales. Fumar a menudo está vinculado a ciertos hábitos y rituales diarios. La interrupción de estos patrones puede generar irritación y frustración, ya que la persona se ajusta a la vida cotidiana sin el hábito de fumar. Los cambios en la respuesta del placer. La nicotina puede influir en la forma en que el cerebro responde al placer y la recompensa. Al dejar de fumar, el sistema de recompensa puede pasar por ajustes y la falta de nicotina puede resultar en una menor sensación de placer, contribuyendo a la frustración. El cambio en la concentración y el enfoque. La abstinencia de la nicotina a menudo está asociada con cambios en la concentración y en la capacidad de atención. La dificultad de enfocarse y mantener la atención puede llevar a la frustración, especialmente en situaciones que requieren concentración. Y el síndrome de abstinencia en general. La abstinencia a la nicotina implica una serie de síntomas físicos y emocionales y la frustración puede ser parte de este síndrome de abstinencia, que también puede incluir irritabilidad, ansiedad y cambios de humor. Como el resto de síntomas de abstinencia, la frustración es temporal y los sentimientos más fuertes de frustración disminuirán con el tiempo a medida que el cuerpo se adapta a la falta de nicotina. El apoyo emocional, estrategias de manejo de estrés y cambios en los patrones de comportamiento pueden ayudar a lidiar con la frustración durante el proceso de dejar de fumar. Este es el más peligroso de todos y el que más tiempo dura con el proceso de dejar de fumar. Igual que los otros van desapareciendo a corto plazo, este va desapareciendo en intensidad, pero se sigue manteniendo el resto de tus días. Esa frustración de querer y no poder, cuando es un Lamborghini lo que te quieres comprar y no tienes dinero, no te lo compras. Pero cuando es un cigarro lo que tienes que encender y lo tienes alrededor, lo tienes delante, está uno fumando o lo puedes ir a comprar, es lo que hace que cortes ese sentimiento de frustración. Y ese peligro lo tienes con un mes de dejar de fumar, con un año después de fumar, con 10 años después de fumar y con 30 años después de fumar. Porque el problema del tabaco es que sigue siendo muy fácil de conseguir. Si fuera un Lamborghini, pues esa frustración no sería tanto problema porque sabes que tú no te puedes comprar un Lamborghini. Pero como los países, gobiernos y ministerios de sanidad siguen permitiendo que eso esté en la calle, es el más peligroso de todos. Y es el que por el que recae, según las estadísticas, el 95% de la gente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dime. Yo incluido, ¿eh? Esa, ya te lo digo desde aquí, que esa siempre ha sido el mayor problema. Bueno, te digo que lo dejo para el penúltimo por eso, porque este es el peor. Este es el peor de todos. Y el décimo no lo es tanto,
pues sí que es entendible porque está dentro de los síntomas de la abstinencia, porque muchas veces si dejas de fumar, tu pareja fuma, tu entorno fuma y todo eso, te tienes que alejar de lo que es tu entorno directo. Y ahí es cuando viene pues ese 10º síntoma, que es la soledad. La soledad no es un síntoma directo de la abstinencia de la nicotina. Sin embargo, durante el proceso de dejar de fumar, algunas personas pueden experimentar sentimientos de soledad o aislamiento social como resultado de varios factores, como los cambios en las actividades sociales. Fumar a menudo está vinculado a actividades sociales como fumar con amigos o colegas durante los descansos. Al dejar de fumar, las personas pueden sentirse excluidas o diferentes en situaciones sociales en las que antes compartían el hábito de fumar. La desconexión emocional. Fumar a veces se asocia con momentos de relajación o pausas durante el día. Al dejar de fumar, algunas personas pueden sentir la falta de ese momento de desconectar emocionalmente y pueden experimentar una sensación de soledad o de ansiedad. Los cambios en las rutinas sociales. La abstinencia de nicotina a menudo implica cambios en las rutinas diarias y sociales. Aquellas actividades que solían incluir fumar pueden cambiar y esto puede afectar a la forma en la que las personas se relacionan socialmente. El manejo del estrés y la ansiedad. Fumar a veces se utiliza como una forma de afrontar el estrés o la ansiedad y cuando las personas dejan de fumar pueden sentir la falta de esa herramienta y poder experimentar soledad emocional cuando enfrentan situaciones estresantes. Y los cambios en las amistades. Las amistades a veces se forman en torno a actividades compartidas como fumar. Al dejar de fumar puede haber cambios en las relaciones sociales y algunas personas pueden sentirse solas si sus amistades están estrechamente relacionadas con el hábito de fumar. Es importante abordar estos sentimientos de soledad durante el proceso para dejar de fumar y buscar apoyo social positivo que no esté relacionado con nuestros hábitos anteriores como fumadores. Encontrar maneras de conectarse con otras personas, compartir experiencias con amigos que también estén dejando de fumar, unirse a grupos de apoyo o participar en actividades sociales que no estén relacionadas con fumar, pueden ayudar a aliviar los sentimientos de soledad durante la abstinencia a la nicotina. Esto es muy complicado en esos aspectos en los que si llevas 30 años y todo tu entorno lo has hecho pues, con fumadores o con tabaco, pues o intentas tirar de fuerza de voluntad y dices, no, yo voy a seguir haciendo lo mismo, pero me voy a aguantar de fumar, que eso tiene poco recorrido, o acabas dejando esas cosas que te ponen en el riesgo porque sabes que al fin y al cabo volver otra vez a fumar pues supone pues arriesgar tu vida, dejar a tu hijo sin padre o esas consecuencias que dices, ostras, es que no me queda más remedio que hacerlo, que ya no es una elección. Entonces, pues bueno, no es un síntoma directo que tenga que ver directamente con la retirada de la nicotina, pero sí que puede generar un cambio de vida que hay que tenerlo en cuenta porque ese sentimiento si se puede tratar, pues obviamente no se va a generar un problema. Nada de ninguno de estos síntomas de abstinencia, si podemos preverlos y podemos poner medios para que no se conviertan en un problema, no van a ir más allá. Claro, ¿por qué ha venido todo este rollo de todos estos programas hasta ahora? Porque ahora ya que sabemos todo esto, la nicotina, la empresa, los neurotransmisores y todo eso, podemos hablar de lo que es el corazón del plan de dejar de fumar, que es básicamente entender este gráfico. Este gráfico lo que nos ha ido a resumir es todo lo que hacen los neurotransmisores y mientras tenemos los neurotransmisores funcionando perfectamente, pues ya vemos que hay puntos comunes. La serotonina se encarga del placer, de la relajación, de la impulsibilidad y de la memoria. La dopamina, de la motivación, de la recompensa, de la lucidez y la novedad. Y la noradrenalina, pues del interés, la perseverancia, concentración y energía. Luego tienen zonas comunes. ¿Veis ahí esas zonas que están comunes? El apetito y la placidez, pues depende de la dopamina y la serotonina. La atención, pues ahí necesitas dopamina y noradrenalina. Si tienes esas tres sustancias, todo eso está funcionando bien. En el momento que ya no tienes todo eso, ahí es cuando aparecen los síntomas de la abstinencia que hemos visto. Hay algunos síntomas que necesitan de las tres, que son una falta de las tres, como el insomnio o la frustración. Luego hay otros, pues como la irritabilidad y el apetito, que dependen de la dopamina y la serotonina. La depresión o la falta de la concentración, que depende de la mezcla entre dopamina y noradrenalina. Y la ansiedad, por ejemplo, que es básicamente un punto de noradrenalina. Hemos separado abajo esos 3 puntos que son tos, soledad y congestión, que como hemos dicho, eso no tiene nada que ver con los neurotransmisores, pero a partir de aquí, a partir de todo esto, que es a lo que hemos llegado después de 8 programas, ya vamos a poder empezar a hacer un plan
para poder tener actividades que nos permitan generar pues, esa dopamina, esa noradrenalina, esa serotonina que nos van a ayudar a evitar pues, irritabilidad, frustración, insomnio, apetito, depresión, falta de concentración, ansiedad, tos, soledad y congestión. Entonces, no ha sido un camino fácil, ha sido un camino corto, pero es un camino importante para que todo tenga sentido. Es decir, ahora ya sabemos que el ejército del enemigo nos va a atacar por tierra, por aire o por mar y va a haber que entender qué hacer, qué cambios, qué hábitos hay que generar para que cuando nos ataquen por mar sepamos qué hacer, cuando nos ataquen por tierra sepamos qué hacer y cuando nos ataquen por aire sepamos qué hacer. Cierro un poco este programa con lo que vamos a empezar el siguiente. Es decir, ya lo hemos comentado. Un proceso de dejar de fumar se afronta con motivación, entendiendo las cosas y sabiendo por qué las haces, o las haces con fuerza de voluntad. Si tu hijo te pide un cigarro, ¿qué haces? ¿Le haría una colleja? No lo dudas. Es decir, porque sabes que tienes la motivación suficiente para no decirle, pruébalo. Hay otra opción que es decir, pruébalo, que se joda, que tose. Eso tiene un peligro tremendo. Entonces, eso pruébalo, que joda, que se tosa, es la parte de la fuerza de voluntad que nos dice, bueno, por un cigarro no pasa nada. Porque hay negociación. Porque tú te has jugado un farol de decirle, le voy a dar un cigarro a mi hijo, y la otra versión es, no, ni se me ocurre, no, ni se me pasa por la cabeza. Es decir, cuando tomas la decisión de dejar de fumar y la tomas en ese aspecto de que es la motivación que tiene clara que el niño no va a fumar, las mismas razones por las que no va a fumar tu niño no vas a fumar tú, porque sabes que es el enemigo. Tú no le invitas, oye, ¿puedo dejar pasar estos tanques al jardín un momento? Que al principio solo van a dar una vuelta por el jardín. No. No te arriesgas. Entonces, hay que tener claro que primero se necesita una preparación para dejar de fumar. Hemos analizado cigarros, lo que supone el consumo y todo eso, la experiencia previa. Hemos analizado el enemigo. La parte de preparación ya está tomada y ahora hay que ver si realmente estamos preparados para dar el siguiente paso. Y el siguiente paso, pues veremos realmente si lo vamos a poder dar en el siguiente programa, que ya se nos ha alargado mucho y suficiente tenemos. ¿Algo más que quieras añadir al programa de hoy? Nada, que me ha gustado la última frase que has dicho con lo de a tu hijo no le dejarías dejar de fumar. Esa misma actitud es la que tienes que tener contigo mismo. Esa es buena. Esa hay que... Pues ahí va el plan. Ahí es donde empieza, ahora donde va a empezar la parte práctica. Pero una parte práctica en la que yo te voy a dar pautas en las que tú vas a tener que trabajar en tu caso. Insisto en que el plan de dejar de fumar es personalizado para cada uno. Cada uno tenemos nuestra forma de vida, tenemos nuestra edad, tenemos nuestras circunstancias y dentro de esas formas de hacer esto, pues hay que buscar las formas que tú puedes hacer y yo haré las que yo puedo hacer, las que a ti te puedan gustar y yo haré las que me puedan gustar. Pero hay que hacerlas. Así que bueno, seguimos en el plan. A tope en el plan de dejar de fumar y la semana que viene pues damos ya un primer capítulo a otra fase diferente. Se acabó la chapa larga. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.